El cristianismo institucional está destinado al fracaso. Todas las instituciones religiosas tienen que caer y creo que eso demostraría que la historia es lineal y que tiene un fin, ¿no? Tiene un fin, no es cíclica. Es decir, hay un momento donde el cristianismo institucionalmente no podrá levantarse. Quiero darles 10 evidencias de esto y quiero después darles 10 evidencias de que nosotros hemos cambiado totalmente la forma de hacer batalla y que estamos destinados a perder. La primera de ellas es el desplazamiento del cristianismo como base moral. La moral cristiana ha sido reemplazada por una ética secular relativista. Creo que todos nosotros estamos inmersos en ella, desde la sociedad, las escuelas, instituciones públicas, todo y cada una de las cosas que nosotros interactuamos en el mundo ha sido desplazada justamente la moral cristiana por un relativismo mucho más secularista, mucho más relativista, donde los valores absolutos del bien y del mal son vistos como obsoletos. Es decir, cada persona toma las decisiones que cree convenientes y esto está muy en simil con lo que decía la Biblia al respecto de que creció una generación sin conocer a Dios y que no tenía relación con ella. Esto demuestra en efecto que esta es una evidencia de que el cristianismo como fuerza moral ya no tiene poder para hacer cambios trascendentes dentro de la sociedad. El catolicismo papista, que era una de las últimas instituciones que podía en bloque hacerle frente a la sociedad decadente moralmente, ya no puede. El propio catolicismo papista está infiltrado, es decir, una de las instituciones, si no es que la institución más grande está infiltrada y con eso demuestra que todas las instituciones de Occidente que podían hacerle frente a la decadencia moral están fritas y están obviamente en una decadencia que va a tener un fin. Después tenemos, por ejemplo, otra evidencia que sería la muerte de Dios como realidad cultural. El psicólogo de la sociedad occidental, que es Nietzsche, junto con Soloviev en la cultura oriental, predijo lo que él llamó la muerte de Dios. Cuando nosotros hablamos de la muerte de Dios, no hablamos de ontológicamente que Dios pueda morir, eso es una tontería. Cuando hablamos de la muerte de Dios, estamos hablando básicamente de que se ha materializado en la cultura occidental una suerte de nihilismo, de desencanto con la fe religiosa, que ya no es el centro de la vida pública. Cuando tú abres la Biblia, tú te vas a dar cuenta que la gente vivía en torno al templo, ¿verdad? La gente comía en el templo, la gente asistía al templo, la vida se daba en torno al templo. La vida religiosa funcionaba como una suerte de teocracia. Eso es lo que en la Biblia se llama eusebeia. La eusebeia es la disposición que tienen los seres humanos con relación a sus dioses, con relación a los ancianos, con relación a las autoridades. Todo gira en torno justamente a los dioses, porque los dioses dictaminan el rumbo de la vida. El Eusebes era ese personaje que justamente sabía comportarse en la vida. Cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice que se ejercite para la piedad, el término griego es eusebeia, ejercítate para la piedad para que sepas cómo vivir la vida mientras estás aquí, ¿no? Chamano de la vida eterna, por supuesto. El cristianismo, que fue un pilar de la sociedad, es ahora una opción, y al ser una opción personal, marginal en muchos círculos académicos subculturales, demuestra justamente que ya no es el centro de la vida occidental. Es decir, tú puedes vivir en Occidente, que en otro tiempo fue cristiano, porque la vida giraba en torno justamente al cristianismo. Hoy puede ser en Occidente ateo, perro, bicho, OnlyFans, lo que te dé tu regalada gana. Y eso demuestra justamente que Nietzsche acertó profundamente. Nos encontramos entonces inmersos en el nihilismo. Y el nihilismo es básicamente ese vacío de que nada me satisface, nada me llena. Las respuestas que me da el mundo, las ciencias bíblicas, Jesús no resucitó, Moisés no escribió la Torá, no existe el Éxodo. Todo ese tipo de cosas demuestran justamente que la persona occidental como Unamuno se encuentra en un vacío en el que no encuentra respuestas y que incluso la propia religión no satisface. Muchos de ellos terminan anclándose a una vida monástica, a una vida mística, a una vida apofática, interiorizan de forma introspectiva dentro de sus propias instituciones una suerte de vida espiritual que les aliente como un pábilo que humea, ¿no? Esto es obviamente la evidencia de que en Occidente se encuentran los tramos finales de una lucha que se está perdiendo. Después tenemos el declive de la participación religiosa. Ahorita quiero hablarles mucho de esto, porque mucha gente no se toma en serio esto. Las estadísticas muestran una caída drástica, realmente apabullante en la asistencia a la iglesia y en la práctica religiosa en general. Tú no puedes solucionar a Occidente cuando no te congregas, cuando no vas a la iglesia, cuando formas parte del propio problema, ¿no? Especialmente en Europa, donde las estadísticas demuestran, el Pew Research, que menos del 20% de los europeos asisten regularmente a servicios religiosos. A eso súmale el 80 o 90% de los católicos papistas que son nominales. Y a eso súmale el enfriamiento que se está dando también dentro de los círculos protestantes evangélicos, donde la institución religiosa, el templo, las paredes ya no satisfacen a nadie. Es decir, la gente sabe que asistir a estos lugares no marca ninguna diferencia en su vida, porque se enfrentan a un monstruo que los está devorando afuera, que les ofrece respuestas diferentes a las que la religión le ofrece. Entonces, estas cosas que son serias forman parte del problema y los cristianos están inmersos en esta dinámica. La gente que asiste a nuestras iglesias está condicionado de forma operativa por esa ingeniería social de afuera de la iglesia. Cuando llegan a la iglesia, no encuentran respuestas en la iglesia porque la iglesia no tiene la capacidad ya de resolver los problemas, los grandes problemas de la sociedad actual. La iglesia, en otro tiempo, las instituciones religiosas han optado por montarse al tren de la decadencia para mantenerse avantes. Por ejemplo, el papismo romano hoy anda montado en el tren de la posmodernidad. Igual el protestantismo
protestantismo, la ortodoxia griega chupándole las botas al político de turno que les permita vivir anclados a ellos. Todas y cada una de las instituciones religiosas están fritas, forman parte del problema de la sociedad. Las instituciones religiosas ancladas a la sociedad forman hoy parte del problema de la sociedad. Quien piense que las instituciones religiosas ofrecen una respuesta viable para el individuo de a pie en Occidente es falso. Las instituciones religiosas como tal forman parte del mismo problema porque están mimetizadas en la sociedad. De manera que pensar que la sociedad cristiana o que las instituciones religiosas cristianas pueden ayudar al individuo es falso, totalmente falso. Punto número 4. Tenemos, por ejemplo, otra evidencia que es la crisis de identidad que se da justamente en Occidente. Muchos países que históricamente eran cristianos ahora se definen como seculares, promueven una identidad que desestima las raíces cristianas. Y cuando desestiman los valores o los principios del cristianismo, pues empiezan a surgir morales alternativas, que aunque no tienen asidero, porque no tienen principios absolutos, aún así la gente las abraza porque está cansada de la religión. Reino Unido, por ejemplo, eliminó recientemente referencias explícitas a Dios. La iglesia anglicana, por ejemplo, estaba barajándose el debate si se tenía que seguir llamando a Dios con pronombres masculinos. El nombre más usado hoy en Reino Unido de los niños que nacen es Mohammed, lo cual te demuestra justamente la decadencia que se está dando no solo en Europa, que fue centro del cristianismo, sino también en América, porque estamos empezando a vivir la realidad. Muchas personas que hoy alaban las ciencias bíblicas no se dan cuenta que forman parte de la misma basura. ¿Por qué? Porque ellos mismos están fomentando lo que está matando a Occidente. Y ellos, como decía Unamuno, esta relación tóxica, se matan y mueren ellos mismos, ¿no? Entonces lo que les va a esperar a estas personas es igual de tétrico que le esperó a muchas personas que terminan abandonando el cristianismo. ¿Qué tenemos? Tenemos la cultura de la cancelación, que es antagónica hacia el cristianismo. Yo creo que tú y que yo y que todos los que estamos aquí en las redes sociales hemos participado de la cultura de la cancelación. El cristianismo enfrenta hoy ataques en nombre de la inclusión, en nombre de la diversidad. Las posiciones cristianas sobre la familia, la sexualidad, la ética son hoy ridiculizadas, son hoy censuradas. ¿Y esto qué significa? Que en efecto en Occidente se da una persecución ideológica, una persecución intelectual, un terrorismo intelectual, donde opinar es censurado, donde las opiniones que eran altamente veneradas en el pasado como una evidencia de que el cristianismo normaba la conducta de la sociedad, hoy son terriblemente escrachadas. Los líderes cristianos han sido despedidos, han sido censurados de sus púlpitos por expresar enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, sobre la ética, o son ridiculizados, o son recluidos al ostracismo, o son perseguidos, o de alguna forma los propios cristianos que han abrazado esta ética relativista y que están abiertos justamente al supuesto diálogo, terminan escrachando a los pastores que se vuelven profetas aislados, en cuevas, protegidos solamente por Dios. Otra de las evidencias de que Occidente está frito. Otra prueba más de que Occidente está frito es obviamente la desintegración de la familia tradicional. Creo que todos lo estamos viviendo. La estructura de la familia tradicional basada en valores cristianos ha sido sustituida por modelos alternativos que relativizan su importancia. Hoy se habla ya no solamente de la familia nuclear, sino de las familias homoparentales, las familias de lesbianas, todo tipo de familias. Las tasas de matrimonio en Occidente y las tasas de natalidad se han caído drásticamente, no solo en Japón, en Australia, en Europa, en América, cayendo en picada. Y la crianza monoparental o fuera del matrimonio no solamente se nos muestra como algo sumamente aceptable en Disney, en Netflix, en el cine, padres divorciados con hijos criándose totalmente fuera de un matrimonio estable. La tasa de natalidad, nadie se quiere casar y nadie quiere tener hijos justamente porque interpretan la vida de una forma totalmente distinta como fue interpretada en el pasado, lo cual te demuestra que las instituciones religiosas no tienen ningún poder para normar la vida del individuo, a menos que el individuo voluntariamente se asocie a estas religiones, pero no va a encontrar nada en ellas, porque las religiones hoy mismo están fritas, están acabadas, no tienen nada que ofrecer. Me vas a decir, hermano, pero ¿cómo me estás diciendo eso? Si yo me congrego en una iglesia, tu iglesia está muerta, está destinada a fracasar, está destinada a desaparecer. La vida del espíritu ha sido sustituida. Escucha bien lo que te estoy diciendo. La vida espiritual ha sido sustituida por cosas totalmente materiales. La vida del espíritu intenta ser emulada con luces, con pantallas, con sermones vacíos, con cuestiones que intentan decir que la presencia del Espíritu Santo está con nosotros. En la mayoría de nuestras iglesias debería estar puesto en la frase Icabod. La gloria del Señor ha abandonado a la iglesia occidental como abandonó o amenazó con abandonar a las iglesias de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque formamos parte del problema, porque el juicio debe empezar por casa y no lo hemos hecho. Nosotros creemos que con nuestros conciertos, con nuestros shows y con todo lo que estamos haciendo estamos agradando a Dios. Pero como dice Amós, estoy harto de tus salmodias, estoy harto de tu música, estoy cansado, ¿no?, de tus holocaustos. Hay un punto donde la iglesia debe tomar el rumbo nuevamente, pero empezando por el juicio. Pero la iglesia no tiene la capacidad de hacer eso, porque ha sido infiltrada totalmente. La degradación está a niveles supinos. ¿Y qué existe después de esto? La redefinición de la espiritualidad. La espiritualidad ahora se fragmenta en movimientos individualistas, sincretistas, donde personajes de la nada surgen en la palestra tratando de tomar el control
una suerte de papismo individual, donde te dicen, yo soy el que te voy a ayudar, yo soy el que te voy a decir por dónde ir. No tienes ningún poder. Lo único que puedes hacer es advertir de la decadencia, del fin de Occidente, como el loco de Gibral Jalil, ¿no? Que gritaba por las plazas de que venía el fin, como el loco de Zaratustra, que gritaba justamente un gran requiem que venía entonándose por el camino. Esa es la realidad. Lo que antes fueron grandes catedrales, hoy solamente son cementerios. Entonces, lo que estamos viendo hoy en Occidente es un auge de una espiritualidad que no está asociada a la religión. Es una espiritualidad que está totalmente ajena a la religión. Esto es lo que nosotros llamamos secularismo. Rechazan la narrativa cristiana. Esta noción de yo soy espiritual, pero no religioso, tengo una relación, pero no está anclada a la religión, es un fenómeno creciente y moderno. Esto no estaba realmente en la vida de la iglesia en los siglos pasados, donde la vida de la iglesia consistía en el asentimiento de un cuerpo de doctrinas, donde la religión institucional era vista como parte de la vida. Hoy es vista como arcaica, anquilosada, no sirve. ¿Qué te demuestra todo esto? Que en efecto, mi camarada, esto se está recontra mil pudriendo. Después tenemos el avance de las políticas que son contrarias a los valores cristianos. Las legislaciones de todos los países, en muchos occidentales y en algunos otros no occidentales, porque esto se extiende como un germen, como una metástasis que va destruyendo el mundo, promueven prácticas que van directamente en contra de la moral cristiana, como el aborto, como la eutanasia. Ustedes saben cuántas muertes hubo por eutanasia en Canadá. Saben, 1.3 billones de muertos han existido a causa del aborto de las mujeres desde que se legalizó. Estos son más muertes que las que ha tenido el ser humano desde su existencia. 1.3 billones de niños muertos en el vientre de las mujeres. ¿Qué te demuestra esto? Que hay una decadencia total en la sociedad occidental. En España, por ejemplo, las leyes recientes permiten abortos sin restricciones de los 16 años. En Nueva York permiten el aborto hasta los 9 meses, sin consentimiento paterno, es decir, ellos pueden tomar las decisiones desde la infancia para el cambio de sexo, lo cual es una tremenda aberración. Esto demuestra justamente que la sociedad en su conjunto ya no es cristiana. No vuelvan a decir eso, no vuelvan a decir que Occidente es cristiano. Esa es una ofensa a la palabra cristiano. No vuelvan a decir que Estados Unidos fue fundado bajo principios cristianos, porque es falso. Estados Unidos fue fundado bajo principios masónicos. Los padres fundadores de la nación estadounidense fueron masones. Y la idea de Estados Unidos era una nación masónica que guiara justamente con su doctrina Monroe el mundo. Y el mundo justamente liberal que ellos impusieron, que viene siendo auspiciado desde la Revolución Francesa. Entonces no vuelvan a decir que Occidente hoy es cristiano. Occidente perdió totalmente ese mote de cristianismo. Occidente se encuentra en los tronos finales y tú vives en ese Occidente que se encuentra en los tronos finales. Pero ¿sabes qué es el problema? Tú también eres el problema, hermano. Tú eres parte del problema. Tú estás también contribuyendo a la muerte occidental. Y cuando Agustín, por ejemplo, empezó a ver que la caída de Occidente era real, escribió un libro llamado La ciudad de Dios. Porque así como tú y yo vamos a quedarnos punto por punto, día por día, dándonos cuenta de esta decadencia terrible, también Agustín la vio. Y la salida de Agustín es que hay una ciudad eterna en la cual esperamos muy tarde, porque Agustín también defendió la ciudad visible, ¿no? Lo cual es una incoherencia. Pero el punto es este. Nosotros tenemos que ser conscientes de que todo esto lo hemos fomentado nosotros mismos desde nuestras instituciones religiosas. Ah, mi camarada, tú no lo sabías eso, ¿verdad? Porque aunque no hay una persecución hoy física generalizada en Occidente, la realidad es que la presión cultural hace que ser cristiano prácticamente sea visto como retrógrado. Y por eso el cristianismo ha tenido que moldear su forma cultural religiosa para adaptarse a los jóvenes, a los adolescentes, a los chiquitines que se les aburre ir a la iglesia, ¿verdad? Tú eres parte del problema, pastor. Tú eres parte del problema, ministro, porque te da miedo perder a la feligresía, te da miedo que se te vayan de la iglesia. Tú eres parte del problema porque tú has adoptado a la religión, la institución, para que se amolde a los cambios culturales, para que la gente no esté aburrida, porque tienes que enfrentarte al monstruo de la diversión, del mundo hedonista en el cual te desenvuelves. Y los chiquitines que van con sus celulares todo el día a la iglesia, no quieres perderlos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un campamento con pantallas, con luces, con esto, porque tienes miedo a perder a las verdaderas ovejas del Señor. Ellos no se van a perder. Ellos están determinados indefectiblemente a perseverar en medio de todas estas cuestiones, y tienes que dejar que todo explote, tienes que dejar que todo se pudra. Es decir, estás haciendo tropiezo al Señor, le estás obstaculizando el trabajo al Señor. La realidad es que series, películas, iglesias, instituciones religiosas, todos los medios están contribuyendo a la muerte de la institución religiosa, mientras que otras religiones reciben un trato más respetuoso. En Argentina se acaba de dar hoy un fenómeno creciente de burla al cristianismo, burla al nacimiento del Señor a través de los judíos, que muchos argentinos están diciendo, ¿pero qué está pasando? ¿En qué momento pasamos a tener todo esto? Bueno, no está pasando hoy, es un fenómeno creciente del cual vas a tener que ser partícipe cada día más. El auge del transhumanismo y la tecnocracia demuestra, como dije la vez pasada,
que la esperanza de las gentes, sobre todo de los ricos y de las élites ricas de la cultura contemporánea, está más allá del interés en la trascendencia espiritual, de los límites biológicos. Ellos lo que quieren es crecer a través de la tecnología en busca de la trascendencia espiritual, como dice Yuval Noah Harari. Mi camarada. Proyectos como Neuralink de Elon Musk o el transhumanismo ven la inmortalidad no como un don de Dios trascendente espiritual con correlación a la iglesia, sino como un logro tecnológico que se puede dar. Y de manera que nosotros, cuando participamos de la tecnología todos los días, estamos siendo partícipes también de ese nuevo mundo, y tú no te puedes negar al nuevo mundo. Por eso yo dije la vez pasada, mi gente, camaradas, nosotros formamos parte de ese nuevo mundo y el mundo lo estamos destruyendo. Entonces nosotros participamos de la muerte y la destrucción del cristianismo. Y en el siguiente segmento te voy a decir de qué forma los protestantes, los ortodoxos, los ministros, los pastores, todos ellos forman parte de la destrucción. No hay ni uno de ellos que me va a levantar la cabeza y me va a decir, no, yo soy diferente. Todos y cada uno de nosotros estamos participando de la destrucción, de la muerte del occidente cristiano. Y lo único que yo puedo decir es que hay que dejar que todo explote. Es decir, nosotros no vamos a tener chivos expiatorios, nosotros no a tener profetas ungidos ni apóstoles. Nosotros, mis camaradas, tenemos que apercibirnos y darnos cuenta de que no hay uno solo hoy que haga vallado, porque todos estamos inmersos en esta basura, en esta vorágine destructiva. Que no venga ningún mojigato, en el siguiente disclaimer que hago, que no venga ningún mojigato a dárselas de papas fritas, porque aquí lo vamos a pacatear, le vamos a decir la verdad. Y mira, se lo dice alguien que fue pastor y alguien que está haciendo una interpretación de la vida, tal como se nos muestra hoy, sin el filtro de la corrección política. Si a ti te quieren allá domar y acicalarte como gatito, no le creas a ese. Ahorita te voy a demostrar que en efecto esto es una pudrición total. Así que quédate en eso, dijo Cam. Paso al segundo segmento que se va a poner recontrapudrido. Hago el disclaimer, pastores, líderes, ministros, católicos, protestantes, ortodoxos que están en el chat, bánquensela porque lo que viene les va a dejar la cabeza volada. Vuelvo y regreso en un minutito. Vayan y prepárense un café o échenle una tomadita al terere, al mate o lo que sea que tengan por ahí.